y el trabajo de millones de personas. Y la educación no es la excepción. Es indiscutible que la reactivación debe partir de una situación de estabilidad macroeconómica para un proceso sostenido de crecimiento y de producción y de mejora en la distribución de los ingresos generados. Para ello se requiere políticas de desarrollo productivo que incrementen la productividad, la competitividad, el aparato productivo a través de la innovación tecnológica, a través de la educación, los encadenamientos productivos y la generación de valor agregado. En este sentido, el papel de la academia en la reactivación económica es muy importante. Las universidades deben abrir las puertas y que el conocimiento no se quede solamente en los docentes y estudiantes. Debe ser compartido o transferido a la sociedad. Debe enfocarse en contribuir con el análisis teórico y metodológico para la solución de los problemas sociales y económicos de un país. Con esto, compañeros y compañeras, doy la bienvenida a este diálogo, a este conversatorio de amigos, de conocidos, que buscamos un objetivo, sacar a nuestros países adelante. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Hermosas Gracias. palabras. No sé si ha entrado Silvia Núñez, yo no tengo acá la visión de todas las pantallas. Tengo solamente a que está hablando. ¿Está Dolores Silvia? Marcelo, no todavía. Creo que no la tengo, ¿eh? Bueno, no la daríamos vemos. entonces a Will Santa Cruz, que abra la Excelente. movida como coordinador de la red de maestras y maestros, la evolución educativa. Bienvenido. Wilmer. Sí, gracias compañeros. Buenas tardes con todas, con todos. Excelente las palabras de Dolores. Hay algo, la educación viene a ser el eje absolutamente del desarrollo de un país. Formamos seres humanos con una nueva mentalidad, con criticidad, que vayan a aportar, a construir. Y justamente lo que mencionaba Dolores, es algo que nosotros nos hemos venido preocupando como maestros o del grupo de maestros, de la organización. Y la universidad tiene que desarrollar los procesos para que se dé la oportunidad a nuestros jóvenes de obtener una profesionalización desde la educación media también, porque estamos construyendo justo en una reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural sobre el bachillerato técnico, un bachillerato técnico productivo, que eso es lo que se necesita en preparar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, para que a corto y a mediano plazo puedan aplicar los conocimientos también y lograr superar esta barrera de inequidad, de injusticia, de pobreza, de falta de oportunidades que nos ha traído 4 años de desgobierno, 4 años de aplicación de políticas neoliberales y de un capitalismo salvaje, especialmente destruyendo educación. Yo quiero referirme de pronto a educación en la situación de acá del país, dividiendo en dos aspectos fundamentales. Nosotros veníamos de 10 años de la Revolución Ciudadana con nuestro querido presidente Rafael Correa, en donde existió inversión e incremento del presupuesto de educación. Poniéndole en algunos parámetros, inversión en infraestructura, en construcción, en repotenciación de instituciones educativas, en construcción de unidades educativas del milenio, que le llamamos a nosotros acá en el país, son instituciones, las unidades educativas del milenio, con una infraestructura súper moderna, con laboratorios completos de informática, física, química, biología, de ciencias naturales, con todos los materiales, una infraestructura que cualquier institución que se encuentre en las grandes ciudades va a envidiar. Pero el criterio de Rafael Correa Delgado
fue justamente entregar esta construcción de estas grandes unidades educativas del milenio en los lugares, los espacios y el territorio que han sido olvidados, en los sectores rurales apartados, donde están las comunidades indígenas afroecuatorianas, los montubios, y es justo ahí donde se da la construcción de estas grandes unidades educativas del milenio con tecnología de punta. Entonces ahí el mensaje del Estado que hace presencia en los sectores que han sido olvidados, apartados. En cuanto a lo que es infraestructura, digamos lo material, vamos a lo otro, porque ¿cómo garantizamos calidad educativa? Cuando invertimos en personal docente, en capacitación, en profesionalización, en actualización, en títulos de cuarto nivel, en las becas y maestrías internacionales, con una capacitación y formación docente continua para los maestros. Esos conocimientos se aplican con nuestros estudiantes. ¿Qué oportunidades con nuestros estudiantes? Cuando en la inversión que hizo el presidente Correa con desayuno gratuito, almuerzo gratuito, uniformes, textos escolares gratuitos, transporte, eso ayuda muchísimo para que exista mayor igualdad, o sea, para que todos los niños, los chicos tengan las mismas oportunidades de educarse y de formarse. Entonces veníamos con un proceso que nosotros lo denominábamos, y desde el presidente Maggi lo denominaba la revolución educativa, una transformación completa a la educación, una transformación profunda en la educación, de lo que veníamos con gobiernos de igual manera neoliberales y capitalistas. En estos 4 años de traición, en estos 4 años, se destruyó absolutamente todo, absolutamente todo. Inclusive las mismas oportunidades de nuestros jóvenes bachilleres para que puedan tener acceso a la universidad. Y era maravilloso en esa época cuando estudiantes nuestros de los sectores rurales, y le habla un maestro que ha trabajado en todos los estratos sociales, y actualmente sí trabajo en el sector andino de la provincia de Imbabura. Mi institución maneja alrededor de 12 comunidades indígenas que ahora la están pasando muy mal, pero que anteriormente de ahí se conseguía que los estudiantes, que ellos creían y pensaban que tal vez alcanzar estudios superiores era imposible, que era solamente para jóvenes de la ciudad o de los que tenían dinero. Pero en esos 10 años de transformación educativa, ya veíamos nosotros como nuestros estudiantes, desde los sectores apartados, sectores rurales, acudían a las universidades porque tenían el acceso gratuito a la universidad. En estos 4 años se desbarató absolutamente todo. En lugar de invertir en educación, lo que existió fue el recorte presupuestario, recorte a la educación, al presupuesto de educación. Y aquí algo que les voy a mencionar, y de pronto nos vamos a asustar un poco. En plena pandemia, cuando la crisis sanitaria afectó durísimo a nuestro país, cuando en la ciudad de Guayaquil el número de fallecidos de nuestros hermanos ecuatorianos crecía, cuando los hospitales no tenían materiales, cuando fueron despedidos los médicos, en ese momento recortan presupuesto de educación para prepagar una deuda externa que se cumplía en el 2023. Y en ese momento de plena pandemia, cuando comienzan a existir despidos, este desgobierno desvincula y despide miles de maestros y les bota a la calle. Los maestros hemos padecido muchísimo. El dolor, la indignación de cómo este gobierno acabó con educación, acabó con todo lo construido. No existe inversión. Este gobierno jamás invirtió ni siquiera, tal vez en un grifo de agua, de dotar a las instituciones educativas. Cero inversión, completamente abandonadas las instituciones educativas, sin mantenimiento, sin seguridad. La ola de robos en las instituciones educativas se incrementó una barbaridad. ¿Y qué podemos decir en cuanto a la preparación del docente? Cerraron procesos de capacitación, de maestría, se terminó las becas
de los estudiantes, cómo abandonaron a nuestros estudiantes o a nuestros jóvenes que estaban estudiando en el exterior, a los becarios, que se están muriendo de hambre porque no tienen ni para pagar el arriendo y mucho peor para cumplir con las universidades. Se nos comenzaron a morir maestros y maestros que fueron despedidos, que eran jefes de hogar, que estaban a cargo familiares de la tercera edad, familiares con discapacidad, familiares contagiados con COVID, les botaron a la calle y no tenían ni siquiera para comprar una medicina, peor alimentos. Y en plena pandemia, este gobierno acabó con la educación. Y cuando aparece la pandemia, obviamente, una pandemia que no la buscamos nosotros, sin embargo, se da otra nueva realidad y los maestros tuvimos que encontrar una manera distinta de trabajar con nuestros estudiantes, porque no podíamos permitir que no tengan acceso a la educación. Pero nos encontramos con otra realidad de este gobierno y las políticas nefastas que aplicó, que los estudiantes e inclusive docentes no tenían acceso al internet, no tenían acceso a una computadora, especialmente en los sectores rurales o en los urbanos marginales. Sin embargo, el compromiso, la convicción que tenemos los maestros acá en el país hace que nosotros sostengamos el sistema educativo hasta este momento. Porque el maestro y las instituciones tuvimos que contactar a nuestros estudiantes, ir a buscarles y solucionarles, si no tienen teléfono, si no tienen internet, si no tienen computadora, hacerles llegar por escrito, impreso, las guías didácticas para que puedan desarrollar el trabajo y el docente en contacto permanente con sus estudiantes. Tuvimos que en nuestras casas, así como estamos ahorita estamos en mi casa, que adaptar una parte de nuestros hogares en una sucursal de nuestras instituciones educativas con la finalidad de no perder el contacto con nuestros estudiantes y poder orientarles, poder guiarles para que no se corte el proceso educativo. Del sueldo, el salario que tiene el docente acá en el Ecuador, tuvimos que contratar planes de internet, que adquirir computadoras, planes de teléfono, se incrementaron las tarifas de luz y la recompensa que tuvimos como maestros ante todo este esfuerzo sosteniendo el sistema educativo fue el descuento inconstitucional de nuestro humilde salario. De nuestro humilde salario nos descontaron. ¿Para qué? Para pagar la deuda externa. Mientras los grandes banqueros se hacían millonarios, los grandes empresarios se hacían millonarios, la injusticia, el abuso iba en contra de los maestros, en contra de los médicos, en contra del pueblo. Y además de ello, comenzaron a pagarnos con 3 semanas de retraso. O sea, diría que si yo voy a cobrar el mes de febrero, me estarían pagando por el 20 de marzo. Esta situación ha sido desastrosa, muy dolorosa, pero los maestros hemos resistido. Y hemos resistido y hemos sostenido, nosotros, no el gobierno ni el Ministerio de Educación, nosotros hemos sostenido el sistema educativo, por la educación de nuestros niños, por la educación de nuestros jóvenes. Pero veníamos de una revolución educativa. Y este modelo neoliberal de un capitalismo salvaje es capaz de destruir el presente y el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y en estos casi 4 años de desgobierno lo hemos vivido, lo hemos resistido y lo seguiremos resistiendo hasta el 11 de abril. Porque el 11 de abril tenemos la esperanza de que los ecuatorianos nuevamente vamos a tener patria, de que el 11 de abril vamos a recuperar nuestro país, vamos a recuperar nuestros derechos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, porque como maestros es doloroso y muchas veces hemos compartido lágrimas con padres de familia, especialmente en los sectores rurales, porque no tienen ni siquiera para comprar un pan, porque los bancos se han hecho un crédito para poder sembrar, les están quitando lo único que tenían.
Por eso es que el magisterio, los maestros de acá del Ecuador, estamos decididos. Y para nosotros esto es cuestión de vida o muerte. Y la línea es sumamente clara. Este 11 de abril necesitamos recuperar el país. Necesitamos recuperar la patria porque necesitamos recuperar la educación de este país. Ningún país, queridos compañeros, puede desarrollarse sin educación. Tal vez podamos construir grandes edificios, una infraestructura muy poderosa. En algún momento, por algún error arquitectónico, se destruye y se derrumbe esa edificación. Pero no pasa nada porque la puedo volver a construir. Nosotros quienes educamos no nos podemos equivocar porque formamos seres humanos. Formamos mentes, corazones. Y lo que requiere una sociedad es justamente una educación que desarrolle todas las capacidades, pero sobre todo, queridos compañeros, nosotros como maestros, me parece que Dolores también es maestra, nosotros como maestros lo que debemos formar y debemos reformar el currículo, las asignaturas, las materias, la jornada laboral, pero sobre todo la misión de los maestros debe ser formar seres humanos más humanos. Eso es lo que necesitan nuestras sociedades. Y ahí debe estar la mano del maestro, la convicción del maestro, la vocación del maestro. Y yo sueño con todo esto y la lucha es diaria, pero ahí estamos. Y mi sueño también es de que toda Latinoamérica, porque lo que vivimos nosotros también sufren nuestros hermanos en los otros países. No existe nada diferente. El neoliberalismo no ve regiones, no ve países, no ve etnias. El signo dólares hace que este capitalismo desde el imperio, la dominación de nuestros pueblos, lo hagan a través de la educación. Porque un pueblo, y mi sueño, queridos compañeros, para terminar, toda Latinoamérica unida, todas las maestras y maestros de Latinoamérica unidas, a defender nuestras naciones, a defender nuestra patria, a defender la patria grande, sobre todo a defender esas nuevas generaciones que están en manos nuestras como maestras o maestros. Me disculpan que me emocione, pero ante tal indignación de todo lo que hemos vivido, muy bien. Pues ahí estamos, queridos compañeros. Por eso siempre mi llamado será a la unidad, y está en nuestras manos. Y como decimos acá en la campaña, todo depende de uno. Y el 11 de abril, vamos a ganar con Andrés Arauz las elecciones. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Muy bien, compañero. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Santa Cruz, con ese sentido, emoción de maestro. Y solo abonaba... Pedro, ¿tienes alguna cosa que...? Sí, les mandaba un mensaje de que ahora que estaba hablando Wilmer, me enteré justo hoy por la mañana de una parroquia en el sur del Ecuador, una parroquia Lucero, en el que durante 4 años no le dio la gana al gobierno de abrir las instalaciones de la Escuela del Milenio porque no quiso recibir la obra. O sea, no es que tenía que invertir, es que no quiso recibir la obra. Había que hacer un último pago, pero en los 4 años no le dio la gana de hacer el último pago para recibir la obra y poner a funcionamiento de los estudiantes. Y estamos preparando una lista porque lo mismo han hecho con el caso de los centros médicos. Es verdaderamente criminal el tema. Ese señor Pedro tiene que estar preso. Todos ellos tienen que caer, la justicia. Bueno, les doy una primicia. Ahora ya está creando la narrativa para decir que está enfermito, que está con mal del corazón y que va a tener que renunciar antes. Ya está preparando su retirada, ya le están, no solamente que está armando maletas para que no le pase como los colaboradores no le pase como a Áñez ahí en Bolivia, y ya está preparando maletas y ya le están preparando el aterrizaje en España, por si acaso. Así es que vayan preparándose. No, está completito aquí pero el manual de la CIA, ya las últimas, ¿se acuerdan? No sé, con algunos compañeros, yo comenté eso, ¿no? Que iban a haber
decapitados, que iban a haber destripados. En medio de la campaña es la conocida estrategia de la tensión que se aplicó en Italia, ¿no? Que culminó con el asesinato de Aldo Moro, con toda la documentación que evidenciaba a la CIA, a la OTAN, a la Operación Gladio detrás de los supuestos, de estas cuestiones supuestamente espontáneas, ¿no? De distintos actores. Acá ya apareció un montaje en las cárceles y se solazaron, Verónica, se solazaron con las imágenes de los presos jugando con la cabeza de uno de sus compañeros, sacándole el corazón, todavía latiente, así, ¿no? Sí, ya las películas de horror, y eso obviamente circuló con todo el morbo todo esto es absolutamente controlado, todo es absolutamente controlado, y está muy vinculado al asesinato de un israelita, de uno de dos israelitas que sorpresivamente habían estado, los trincaron en algunos, en tráfico de influencias y negociados con hospitales y medicinas junto con el expresidente Abdalá Bucaram, y resulta ser que estos dos israelitas, imagínense, estaban en la cápsula de seguridad del vicepresidente de la República y vivían en el mismo edificio del vicepresidente de la República con el amparo de la Casa Militar de la Presidencia, o sea, de inteligencia militar. Ya se pueden imaginar de quién estamos hablando, ¿no? La revista Semana, la revista colombiana que saca supuestamente la publicación de que Andrés Arauz ha estado financiado por el ELN, es propiedad de una familia cuya cabeza, de nuevos ricos judíos colombianos, cuya cabeza fue el embajador de Uribe ante Netanyahu. Ya se pueden imaginar qué es lo que está detrás de todo esto. Entonces, miren, esto va a escalar, y mientras, atentos a eso, compañeros, sobre todo para que no se dejen sorprender frente a esa geometría lineal de la política que nos tiene tan confundidos, ¿no? Mientras el Lazo y todo el apoyo de la embajada y de las fuerzas oligárquicas e imperiales que están detrás de él tratan de rectificar errores y tratan de recuperar canales institucionales y democráticos exigiendo que se cumplan con las reglas, que se aclare el tema de el supuesto financiamiento de la campaña de Andrés Arauz por parte del ELN. Además, se supone que le va a financiar con $80,000, ¿no? Imagínense lo que significa $80,000. Además, como préstamo. No han dicho todavía la tasa de interés, pero ya se pueden imaginar con una organización guerrillera prestándole al próximo presidente del Ecuador. Pero bueno, así lo pone. Mientras en respuesta a lo que viene el fiscal general de Colombia en el avión presidencial de Colombia, viene acá a entregar supuestamente la información, el candidato Lazo dice, bueno, esto tiene que resolverse, pero fuera del proceso electoral, porque hay una normativa que dice que mientras están en el proceso de las elecciones, los candidatos están protegidos, tienen inmunidad. Pues mientras él dice eso, el candidato de la izquierda, y cuidado con diferenciar clarito, ¿no? Es Yacu Pérez, no el Pachacutic, no el movimiento indígena. Ahí es pleno de gente no solamente valiosa, talentosa, sino heroica. El movimiento indígena, las bases indígenas, la gente que se moviliza con la izquierda, a diferencia de lo que pasa en otras latitudes, aquí en el Ecuador tiene una tradición de mucha devoción, de mucha honestidad política, intelectual, de mucho sacrificio. Pero Yacu Pérez sale a decir, bueno, miren, no importa, si no se le tumba a Andrés Arauz en las elecciones, se le tumbará apenas se posesione en el gobierno. Si a alguien le quedaba dudas de quién estamos hablando. Y ahorita mismo tiene movilizados a indígenas de todas las provincias exigiendo que haya un recuento de los votos, y lo dice entre chiste y chiste diciendo, para que yo quede primero, Lazo quede segundo y Arauz quede tercero. Eso es lo que se está moviendo aquí en el Ecuador, ¿no? Así es que, compañeros, el esfuerzo que están haciendo ustedes de mantenerse en vigilia, de estar generando estas redes de solidaridad, son cruciales para evitar que se consuma este nuevo golpe de Estado aquí en el Ecuador. La situación es muy complicada. El 27 de febrero, el Día de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, el comandante general de las Fuerzas Armadas
Solo le faltó decir voten por Lazo. Y dijo explícitamente que no vamos a permitir que vengan nuevamente los populistas, que no vengan nuevamente a robarse, que no vengan nuevamente con el financiamiento de la guerrilla colombiana. Así es como están las cosas acá, y sin embargo, miren, con mucho entusiasmo, las fuerzas se siguen sumando. Hay a nivel provincial hay mucho interés, a nivel de las fuerzas progresistas, gente que votó por Yacu, gente que votó por la izquierda democrática. En total, a nivel nacional, estaríamos hablando entre todas las candidaturas no neoliberales de un 70% de la votación. Sé que empieza a adherirse más allá de las direcciones nacionales. Entonces, el tema está marchando muy bien. Tengo conocimiento que ya hay algunas encuestas que le dan a Arauz una ventaja para la segunda vuelta, ya en la definición entre Arauz y Lazo, del 10% ahorita. Entonces, les insisto, no hay forma de que Andrés Arauz pierda las elecciones si es que hay una campaña limpia. La única alternativa que tienen es o interrumpir el proceso electoral o armar aquí un circo, un operativo psicológico dentro de la estrategia de tensión para manipular la conciencia ciudadana, manipular la voluntad del pueblo ecuatoriano. Así que yo les agradezco nuevamente en el alma, compañeros, y a seguir armando estas iniciativas, esto que ha salido con la red que está armando Verónica. Ojalá los compañeros ecuatorianos puedan armar capítulos provinciales de esta preparación en el activismo digital, esta preparación con las herramientas teóricas que permitan enfrentar la gravedad de la ofensiva ideológica que se nos viene. Y ojalá podamos ir concretando el tema de Alampymes y de la propuesta continental de integración con una serie de innovaciones, una serie de iniciativas que nos permitan mejorar las condiciones de producción y de vida de los pequeños y medianos productores. Ayer tuvimos un encuentro con Héctor Díaz, que desde México, ahí también estamos haciendo un esfuerzo en condiciones bastante desfavorables, a pesar de que el presidente tiene una voluntad clara en ese sentido, ya los funcionarios intermedios, quién sabe a qué intereses representan. Así es que es muy importante lo que se está haciendo. Y finalmente, a propósito de la intervención de Wilmer, el hecho de que ya la próxima semana, el jueves de la próxima semana, tenemos una primera disidencia de nuestros foros de los miércoles, porque vamos a iniciar una serie de eventos específicamente con los maestros, con el apoyo de SADOP, con el apoyo de Platec, y seguimos integrando nuevas organizaciones. Así es que ese es el resultado concreto del esfuerzo, de la solidaridad, de la generosidad de ustedes, compañeros. Un abrazo y un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Le damos la bienvenida a la compañera recientemente electa, tengo entendido, asambleísta por Chimborazo, Silvia Núñez. Luego le vamos a dar la palabra al compañero argentino José María Costa, así vamos mechando, haciendo la paleta de todos los colores de Patria Grande, que gracias a Dios y a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, está presentando cada vez más aquí. Bienvenida, Silvia. Tenemos 4 a 5 minutos por persona, porque se suman, por suerte, cada vez más. Está allí Silvia, entonces. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo a todos los compañeros que están ahí presentes. También un abrazo al compañero también Pedro Páez, que nos ha hecho esta invitación para poder conversar, ser parte de este equipo excelente en su trabajo, formidable, pues para que podamos, como lo ha dicho Pedro, también ir buscando alternativas para la pequeña empresa, ¿no? Decirles también que estamos aquí con un compañero Guevara, que es un compañero de la Politécnica de Chimborazo, profesor, y también está el compañero Gustavo Núñez, que es parte del gremio, es el que está a cargo del gremio de artesanos mecánicos aquí en la provincia. Les he invitado para que un poco también se vayan vinculando y vayan siendo parte de estas propuestas que harán un cambio en la productividad acá, ojalá en Chimborazo. Decirles también que me siento más bien fortalecida por el apoyo que nos ha dado la provincia de Chimborazo, que acá pues estamos muy pendientes
de las necesidades que tienen nuestros hermanos, compañeros indígenas, nuestros ciudadanos chimboracenses. Básicamente acá un problema complicado que es la cuestión agrícola, la cuestión de la leche, la cuestión agrícola en el sentido de que necesitamos apoyar en cuanto se refiere a darle valor agregado a la producción, hacer una planificación de la producción e incluso hablar de un seguro agrícola para los productores, hablar también de la situación de la leche, que es una situación complicada, porque pues tenemos un precio de sustentación, pero lamentablemente nadie lo respeta. De hecho, hay incluso la aprobación de un decreto del suero de la leche, que muchas veces mezclan el suero de la leche con la leche, y eso va en desmedro de nuestros productores porque hace que no les compren la leche al costo o al precio de sustentación que está aprobado. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar en la cuestión también de darle valor agregado a la producción de leche, y pues nuestros pequeños productores están igual organizándose para poder armar alguna fábrica, si se puede decir, para pasteurización de la leche, que estamos también en ese proceso de apoyo, con nuestros artesanos también mecánicos que están buscando alternativas, dada la situación económica que vivimos, buscando alternativas para salir adelante en cuanto se refiere a su producción, poder producir y también igual estar acorde a la competencia que tienen que hacer, e incluso también tener créditos para poder, créditos con bajos intereses para poder hacer su producción, para poder mantener sus pequeños talleres, mantener a la gente que trabaja con ellos. Entonces hay algunas situaciones bastante complejas que esperemos, ojalá ya pues vayamos dando forma ya con el gobierno de Andrés Arauz y vayamos dándoles una alternativa a nuestra gente del sector agropecuario y también de nuestro sector también artesano acá en la ciudad. Decirles que me siento muy contenta. Como ustedes saben, ahorita como recién estamos asumiendo este cargo de la asamblea, pues estamos con reuniones por todo lado, todo el mundo quiere conversar con nosotros, plantearnos sus necesidades, y pues me he robado un poquito de tiempo para poder estar aquí. Me gustaría organizarme mejor para la próxima reunión y poder ser partícipe de toda la reunión con ustedes. Ahora solamente les doy ese saludo y decirles pues que tengo que retirarme porque tengo que participar en una reunión de compañeros adultos mayores que me están esperando. Y un abrazo más bien, felicitarles por ese trabajo que están haciendo, y me siento muy contenta de ser parte ahora de este equipo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias a usted, felicitaciones y las esperamos en las próximas reuniones. Adelante, compañero José María Costa, docente, miembro de una institución de la cultura nacional, del pensamiento argentino, en particular el pensamiento que llamamos nacional, el peronismo, que es la revista Hechos e Ideas, verdadera institución. Y además es docente universitario en la Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña de la Universidad de Lomas de Zamora, y miembro de la Mesa Nacional del Encuentro por el Trabajo y la Vivienda Digna. Tienes la palabra, José. Bueno, mucho gusto. Yo la primera vez que participo, en realidad es la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna. Hecho, por un lado, quisiera comentarles algunas cosas. La revista Hechos e Ideas tiene 85 años, hace 85 años que está trabajando sobre el pensamiento nacional y latinoamericano. Estamos armando un instituto al cual vamos a presentar en sociedad, calculo en unos meses, fortaleciendo principalmente el pensamiento latinoamericano. Yo creo que rescatar, desempolvar nuestro pensamiento es el punto central de la conformación de nuestra identidad y de nuestras instituciones. Por otro lado, me gustaría, no voy a hacerlo muy sucintamente, pero sí contar la experiencia por ahí en otro momento y charlarla, de lo que es la Mesa Nacional del Trabajo, del Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna. Esta es una institución que nació con inspiración
de la Pastoral Social de la República Argentina, participa también la Pastoral Social de la Iglesia Católica, participa también la Pastoral Social de la Iglesia Evangélica, de las iglesias evangélicas, también participa una agrupación que se llama el Llamamiento Judío Argentino, y están participando prácticamente todas las instituciones nacionales que convocan a trabajadores, movimientos populares y empresarios. Es más fácil decir quiénes no participan. Hoy no participa la sociedad rural, que siempre ha tenido una postura muy pegada a la oligarquía. No participan la Asociación de Bancos Extranjeros, pero salvo esas instituciones participan todo el mundo. Esta institución tiene 2 años, 3 va a cumplir este año, y estamos trabajando fundamentalmente y discutiendo entre los diversos sectores la problemática del trabajo en el mundo y en la región. Sabiendo que esta problemática en nuestra región es muy, muy crítica. El trabajo es un bien que estamos perdiendo a cada momento, y sabemos también que la resolución de la problemática del trabajo no solamente va a ser mérito del Estado, de un Estado presente, sino fundamentalmente mérito de una comunidad organizada presente. Sin el concurso de la comunidad, hoy el Estado que tenemos, los estados prácticamente liberales que tenemos, es de una postura muy débil para poder resolver en conjunto el tema crítico del trabajo. La educación es un tema central, pero tenemos que saber por qué y para qué estamos educando. Obviamente educamos para la formación de seres humanos con valores distintos a los que tiene este sistema liberal, pero también necesitamos aportes técnicos concretos, para los cuales, de alguna manera, en la región hay una contradicción, hay un conflicto. Por un lado, todo el sistema financiero internacional quiere la región dividida y su economía primarizada. Nuestra respuesta tiene que ser la región unida y nuestra economía con valor agregado y industrializado. Sobre este tema, sobre esta rica experiencia que hemos transitado durante los últimos 2 años y medio en la Argentina, el encuentro de diversos sectores antagónicos, pero que nos pudimos encontrar a charlar, a dialogar sobre el futuro del trabajo en la Argentina y en la región. Sobre esta experiencia me gustaría poder desarrollarla en otro momento de forma más extendida. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, sé que hay más compañeros para hablar y quería tirar estas ideas y estas propuestas. Gracias a todos. Perfecto, José. Muchas gracias. Queda planteado un buen panorama, una buena síntesis de un trabajo que parece como muy, muy productivo y que seguramente en estos ámbitos vamos a poder compartir en más de una ocasión. Dolores, Marcelo, Pedro, si tienen algún comentario. Marcelo, compañeras, ¿Sí? compañeros. ¿Quién está ahí? Wilmer. Aló, Wilmer. Sí. Solamente mencionarles algo, queridos compañeros. Tengo una reunión con toda la dirigencia nacional del gremio de maestros. Justamente tengo que salirme para conectarme en la reunión con los compañeros dirigentes. Entonces quería pedirles 1000 disculpas, que me justifiquen el poder retirarme. Excelente, José María,
la perspectiva y el tema que se queda planteado. Yo me voy a desconectar y estaría presente el siguiente miércoles. Sí, muchísimas gracias, Pedro, por siempre estar en contacto y por el apoyo que nos está brindando. Entonces, a seguir en la lucha, compañeros, a seguir en la unidad. Bueno, Wilmer. Y por favor, bien, todos con los ojos, con la mente y el corazón en el Ecuador, porque acá puede desatarse algo impredecible. Acá existe un pueblo que va a reaccionar. Esperemos de que respeten la voluntad del pueblo el 11 de abril, pero sí necesitamos de todos ustedes, hermanos de los distintos países, estar con la mirada, el corazón y la mente en el Ecuador. Muchísimas gracias. Una linda tarde a todos. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Wilmer, y hasta pronto. Un abrazo grande. Llévale el saludo a esos compañeros de acá, de Militemos la Patria Grande. Estamos con el corazón y estamos con la mente. Claro que sí, Marcelo. Demos inmediatamente. Gracias, gracias, Wilmer. Un abrazo muy grande, muy fuerte. Le damos la bienvenida al uso de la palabra, que estuvo ya en otra reunión, Daniel Hermosa, director del Centro de Estudios de las MIPES Unidas del Perú. Bienvenido, Perú. Daniel Hermosa está por ahí. Tiene que administrar su micrófono. Me parece no que ha en salido. Este momento. Bueno. Sí. Entonces vamos a buscar en la lista Ha salido. que tenemos. Sí, tenemos. ¿Está Jorge García? De la Universidad Técnica Salesiana. Sí, bueno, sí. Muy bien, Dolores. Entonces, compañero de la Universidad Técnica Salesiana, así seguimos también con el tema de educación. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Marcelo. Sí, realmente les estaba escuchando a Dolores y Wilmer mencionaron la importancia de la educación y del fortalecimiento de las universidades. Silvia ha hablado sobre los pequeños productores y la asociatividad de los productores y sobre el crédito, son temas que no son complejos, pero que deben ser trabajados directamente para solucionar el problema por una vida digna, como lo mencionó José María. Lo que yo vengo aquí es más que todo a proponer algo que se puede hacer con el próximo gobierno. El país necesita trabajar para diversificar la producción y facilitar el acceso de MIPYMES y de empresas de la economía popular y solidaria a los mercados internacionales. ¿Cómo podemos lograr eso? A través de una ecuación perfecta en la cual tiene que estar vinculada la universidad, el gobierno y los pequeños productores. Por ejemplo, en 2020, según cifras del Banco Central, detallan que Ecuador exportó 2.728 millones de bienes no petroleros hacia la Unión Europea entre enero y octubre. Las cifras fue un 5.9% más de lo registrado en el mismo periodo del 2019. Por otro lado, según el Ministerio de Producción, 1.759 pymes exportaron entre enero y octubre del 2020, en especial banano, plátano, madera y sus elaborados y flores. Pero hay que diversificar, ya no solo hacia Estados Unidos, sino, por ejemplo, los productos que se han exportado han sido hacia China, Colombia y Países Bajos. Pero también tenemos otros productos que pueden ser explotados, como es la palta, el aguacate, el arándano, la quinoa, que por ejemplo, en el caso de Perú lo ha aprovechado muy bien con el tema del arándano. Pero ¿cómo lograr esto? Por ejemplo, en el caso de las universidades, en su gran mayoría tienen sistemas de información geográfico en la cual aprenden con sus estudiantes a manejarlo. Por ejemplo, se hacen tareas en las cuales se puede determinar el tipo de suelo, la densidad, la humedad del suelo, qué nomás contiene ese suelo, si tiene zinc, tiene calcio, y de acuerdo a eso se puede determinar para qué sirve ese suelo. Muchos de nuestros productores, por ejemplo, tienen las tierras, tienen los terrenos, pero no saben qué producir. A veces se dejan llevar por
por esa costumbre que se ha venido dando. Por ejemplo, ven que el vecino de lado o el de hace 40, más allá de 40 kilómetros se está sembrando banano y él también lo quiere hacer, pero puede ser que la tierra no lo dé, o a través de lograr créditos, como lo mencionaba también la compañera, ¿no es cierto?, que es un tema importante, pero en el paso de la universidad se debe determinar a través de los sistemas de información geográfica qué tipos de suelo nomás tenemos y qué nomás se puede producir, para que a través de las asociaciones, a través de cooperativas, se pueda lograr que ciertos productores empiecen a sembrar y empecemos a lograr un solo producto para luego poderlo exportar. Y a través del gobierno poder brindar semillas de calidad para que esos productores lo puedan exportar y tener un producto de calidad. Porque muchas veces los productores realizan un crédito, pero compran semillas de mala calidad o que no son buenas a nivel internacional. Y tienen productos y se quedan con ese producto a nivel local y no logran vender lo que deberían al precio que podrían lograrlo. Entonces, primero a través de las universidades, a través de los sistemas de información geográfica se lo puede lograr. El segundo, como lo mencionaba por ahí, es el tema del crédito. Aquí tenemos nosotros el Banco del Pacífico, que es nuestro banco prácticamente público, ¿no es cierto? Y que lo quieren vender. A través de, ¿por qué lo quieren vender? Porque es la principal competencia para los bancos privados. Porque a través del Banco del Pacífico se pueden lograr tasas de interés mucho más baratas. Tenemos tasas de interés que llegan incluso hasta el 22% para los pequeños productores. Cuando en Colombia y en Perú, que tienen inflación mucho más alta que nosotros, se encuentran con tasas del 15, 16, 18%, iguales casi con las nuestras, cuando nuestra inflación es de menos del 1 y menos 1. Entonces hay que fortalecer más que todo a nuestro Banco del Pacífico y con tasas mucho más competitivas para que nuestros productores puedan acceder a créditos mucho más económicos. El otro punto, también hay que poder controlar a quienes se encuentran actualmente en las administraciones. Hace una semana me enteré que una persona estaba realizando un crédito, por ejemplo, para la vivienda. Estaba pidiendo $60,000 y el gasto notarial que le están cobrando actualmente el banco es de $6,000. ¿Cómo funciona? Entonces, y mandan a una sola notaría. A una sola notaría, entonces, la comisión que está dando la notaría para este $6,000, que prácticamente es el 10% del crédito que se está llevando, se lo están repartiendo también con el que está administrando el banco. Entonces, hay que controlar. Para poder lograr eso, también hay que controlar el tema de la corrupción y quienes están administrando nuestras instituciones. No es difícil poder lograr que nuestras pymes y nuestros emprendedores puedan crecer a nivel local y a nivel internacional, que es lo más importante, porque necesitamos el dinero del exterior para poder mejorar nuestras economías. ¿Y cómo se logra eso? A través de esta ecuación perfecta entre la universidad, el gobierno y los productores, y también controlando el tema de la corrupción en las instituciones para poder lograr eso. Eso es más que todo mi aporte y no les quito más tiempo. Si hay algunas preguntas o algo, seguiremos aquí mismo en el foro. Muchas gracias. Volvemos entonces a la Argentina. Verónica Sforzing, coordinadora de los equipos técnicos de comunicación del Partido Justicialista, funcionaria en la jefatura de gabinete, ya forma parte de esta iniciativa y, como bien decía Pedro, con una propuesta concreta. Adelante, Verónica. Bueno, la verdad que escuchar a... Sí, no sé si se escucha bien, sí. Sí, sí, Escuchar perfecto. recién a los compañeros que reflexionaban sobre la educación me parece que es más que interesante, y creo que abordar las distintas temáticas que fuimos abordando a lo largo de estos encuentros es muy necesario, y creo que hemos podido profundizar acerca de los problemas actuales de cada uno de estos temas, ¿no? En particular en la comunicación, que ya lo venimos trabajando hace bastante, me parece que
nos falta mucho en articular las acciones de las diferentes organizaciones que trabajan la comunicación. El enemigo es muy poderoso en ese terreno, justamente como decía creo que Pedro la vez pasada, y me acuerdo que lo reflexionaba Linera también en una intervención, al neoliberalismo no le queda ninguna otra herramienta que no sea la dominación a través de lo ideológico, de lo cultural, y se ha perfeccionado muchísimo a partir de las nuevas tecnologías. Entonces me parece que desde el campo nacional y popular, desde la patria grande también, tenemos que hacer más esfuerzos en articular una estrategia común entre las diferentes organizaciones. Comprender que tenemos que también desarrollar una soberanía tecnológica para no caer en un nuevo colonialismo en este tiempo, y también comprender que la comunicación hoy no solamente tiene que ver con el ámbito de la información, sino que tiene que ver con la posibilidad de construir sujetos críticos, sujetos participativos y sujetos que hoy puedan defender también un sistema democrático, un sistema redistributivo, digamos, y que puedan comprender cuáles son sus propias necesidades. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que seguir reflexionando que la comunicación hoy es estratégica para el campo nacional y popular, ¿no? Y que es transversal a cada uno de los otros temas que se vienen trabajando acá y de los otros temas que tienen que ver con las necesidades sociales. Es transversal a los problemas de la educación, es transversal también a los problemas del desarrollo de las pymes, es transversal al desarrollo tecnológico ni hablar, atraviesa todos los ámbitos, ¿no? Bueno, como decía Marcelo, en ese sentido ya estamos articulando en Argentina entre muchas organizaciones. Venimos impulsando este espacio de encuentro, que es la red de lucha en contra de la desinformación de las redes sociales, y que esperamos que sea una herramienta más que aporte a poder esto de construir una estrategia común, de poder tener todos una, no esto de sobrecargar esfuerzos, ¿no? Y cada uno con sus pequeñas estrategias que no sirven para dar la batalla como hoy tenemos que darla en este terreno. Por eso me parece que lo central es que articulemos, que pensemos conjuntamente. En particular se está trabajando el problema de las noticias falsas, de la desinformación en las redes sociales. Sabemos que la gran estrategia es llegar a esa población del medio, ¿no? La que no está tan convencida ni de los proyectos de derecha, pero tampoco de los proyectos nacionales y populares, sino que quizás se autodenomina como apolítica. Entonces poder llegar a ese sector de la población, sector de la sociedad, para que comprenda y pueda visualizar cuáles son las noticias falsas, para que las pueda tener anticuerpos, ¿no? Frente a ese problema que hoy es tan grande, y no reaccione, no se suba a este permanente intento de que solamente lo mueva esto de lo irracional, sino que se pueda movilizar en función de sus necesidades y de sus intereses como sector social y como clase, como grupo. Así que, bueno, estamos apuntando a eso. El viernes hacemos el lanzamiento de esta red de articulaciones, esta red que intenta articular a organizaciones políticas, sindicales, académicas. Esperamos que se empiece en Argentina y que podamos continuar desarrollándola en otros países. Ya hay muchos contactos, de Ecuador realmente se han comunicado muchas organizaciones, hay muchos mails, también hay de Venezuela, hay de Uruguay, hay de Chile incluso, así que me parece que va a ser muy interesante después del lanzamiento en Argentina pensar algunas redes más latinoamericanas que sigan trabajando este tema. Lo podemos hacer acá mismo también, Marcelo. Habría que pensar cómo ir desarrollando esa estrategia. Bueno, muy bien. Gracias, Verónica.
Les recordamos a los compañeros que es la primera vez que acuden a esta reunión, que a través del chat es conveniente, es una buena posibilidad dejar sus contactos de mail, como se decía recién, o cualquier otro que quieran dejar, para poder ir articulando todas estas iniciativas en cada uno de los segmentos de interés que cada uno tenga. Acá nos cae de película, dice Pedro Páez. Claro que sí. En Ecuador y en toda América Latina nos vamos a ir poniendo de acuerdo y sumando los esfuerzos, como decía Verónica recién. ¿Está Daniel Hermosa? Me parece que Sí. Daniel... Hola, Daniel. Hola. Un gusto tenerte, bienvenido a esta reunión, compañero director del Centro de Estudios de las MIPE en MIPES Unidas del Perú, así que es un tema no excluyente porque tiene muchos otros intereses, el tema de las pequeñas y medianas empresas. Un gusto tenerte aquí. Adelante con la palabra. Muchas gracias por la invitación, agradecer a todos ustedes, a Raúl, a todos los que han tenido la gentileza de permitirme dirigirme a ustedes algunos minutos. Bueno, yo quisiera ser un poco más, digamos, enfocado en lo que estamos viviendo nosotros en Perú y obviamente mi, digamos, presentación va más enfocada en la grave situación que estamos viviendo, que me imagino en todos los países es similar por el tema de la pandemia, y digamos el impacto que ha tenido en las microempresas acá en Perú. Nos encontramos que técnicamente el 95% de las empresas MIPES formales se encuentran en este momento técnicamente quebradas, ¿no? Mantienen todavía, digamos, el esfuerzo de seguir trabajando más por un tema, digamos, de compromiso con tus sueños y con tus anhelos de no ver cómo tu trabajo de años pues se echa a perder por un virus. Y creo que estamos tratando, digamos, de mantener todavía el empleo de manera, digamos, regular, de tal manera que la crisis social no explote en el país, ¿no? Nosotros venimos pues de una crisis política terrible. En los últimos 5 años ya hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. Empezamos con Kuczynski, pasamos por Vizcarra, luego tuvimos un presidente de una semana, y luego ahora tenemos un presidente que bueno, no creo que sea malo por sí mismo, sino que le falta experiencia, digamos, de gobierno o de manejo institucional, y nos está trayendo gravísimos problemas sociales al interior del país, ¿no? Tenemos las elecciones generales que están encima. El 11 de abril es las elecciones en el Perú. Bueno, empezó más o menos la campaña un poco tibia, pero hoy día ya comienza a polarizarse entre lo que mucha gente denomina derecha e izquierda, ¿cierto? Y esa polarización genera lo que comentaba Verónica, pues una corriente, digamos, de fantasmas a partir de los fake news que hacen que la opinión pública pues esté, digamos, en un mover de ojos permanente, y obviamente se generan los fantasmas y los miedos que normalmente siempre existen en un proceso electoral. Nosotros compartimos plenamente la necesidad de que en este momento los países latinoamericanos inicien un proceso de integración, pero a partir de sus instituciones privadas, o sea, como las nuestras, ¿cierto? Porque si vamos a esperar que de arriba venga la magia de los gobiernos a que tengamos esta integración, no va a pasar, ¿no? No va a pasar, o en todo caso los esfuerzos van a quedar en la medida de que el gobernante de turno o el ministro de turno lo impulse. Yo creo que este esfuerzo social que están sosteniendo todos ustedes, y agradezco que me hayan permitido también entrar a esta gran familia, yo creo que va a llegar a buen puerto. Yo creo que en el caso de Ecuador, he escuchado todo lo que se ha venido conversando en la reunión anterior y algo el día de hoy. Yo creo que Ecuador también tiene un gran reto de tomar una decisión. Y quién sabe, las elecciones en este momento de pandemia, tanto en Ecuador como Perú y en otros países de Latinoamérica, van a ir sucediendo. Creo que viene Chile. Es bueno, a pesar de que el cambio de gobierno va a generar
probablemente algunas parálisis en algunos sectores, espero no en salud, pero sí en algunos sectores por el mismo cambio de gobierno. Yo creo que es una renovación de una esperanza que muchas personas y empresas necesitan. Así que yo deseo lo mejor también para nuestros hermanos ecuatorianos en este momento electoral, y reiterar la voluntad, digamos, de parte de nosotros, de nuestros gremios empresariales, a los cuales ya he informado sobre esta gran plataforma de amistad latinoamericana, podamos integrarnos de a pocos, ¿no? Y podamos participar y aportar también, no solamente en el tema social, sino también en el tema empresarial y gremial, que creo que es importante en este momento. Quería solamente decirle esto como una primera intervención para que más o menos sepan qué es lo que estamos pensando nosotros y en qué situación nos encontramos. Sé que es común en toda Latinoamérica y en el mundo, pero igual reitero mi agradecimiento a la invitación y espero que me consideren como un compañero y un hermano más de todos ustedes. Muchas gracias. Así será, Daniel, gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Un gusto tenerte acá y esperamos nuevamente en otras oportunidades para ir conformando esta plataforma de MIPYMES, ¿no? Latinoamericana. Esto es lo que estaba proponiendo Pedro y que de alguna manera venimos dándole vueltas a esta idea. Dolor, pienso que vas a tener allí tal vez algún trabajo que hacer para poder articular esto, por supuesto ayudado por todos nosotros, para esta gestión de plataformas. Y Verónica también tendrá algo para decir cómo se articulan estas cuestiones tecnológicas, qué vueltas hay que darle. Tenemos a Héctor Díaz de México, que vamos a pedir que nos dirija unas palabras. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, si se está grabando, ya sabes que no voy a decir gran cosa. No, pero mira, no digas cosas revolucionarias demasiado explosivas porque se cortan las transmisiones y esto está grabado, así que... Entonces digo, sobre todo si se publicita, no, nomás saludarlos a todos, los estoy escuchando y nada más me llama mucho la atención los diferentes enfoques de apertura y de posibilidad de integración. Creo que todos son válidas porque cada país es diferente, para acabar pronto. O sea, por poner un ejemplo muy ligero, en mi país realmente, como lo dijimos, lo mencionaron, por mucho tiempo se vio al norte, hacia el norte del hemisferio, y eso, de alguna forma, pues voy a decir la palabra que se me vino ahorita, contamina, pero a lo mejor no debería utilizar un eufemismo a la mera hora de manejar las cosas. Pero, al final de cuentas, esas son las cosas con las que uno tiene que trabajar y ver la manera en que les puede dar vuelta, o no necesariamente hacerlo, sino simplemente ver, las cosas están así, ¿qué puedo obtener de esto? ¿Qué cosa buena puedo obtener de esto? En apoyo al proyecto, que en este caso sería la integración. Ahí vamos, por esta parte ahí vamos. Sabemos que no está fácil, precisamente por esa visión del norte. Sin embargo, hay voluntad, cuando menos de palabras, sí está. Vamos a ver si en los hechos y si no presionamos para que las cosas se den también un poco a favor. Creo que esta plataforma ayuda al hacer cada vez más. Veo de repente que a veces somos más, a veces somos un poco menos, pero hay una constante en ella, ¿no? Y que las ideas que se expresan convergen. Por una parte, escucho de repente mucho esto de los ataques que está haciendo la derecha, los destrozos que ha hecho el neoliberalismo en cada país, que eso es lo trágico, es lo mismo en cada país. Cuando escucho hablar lo que pasó en Ecuador, cómo los abandonaron en relación a la educación, fue parecido a lo que pasó en México, porque es el mismo sistema neoliberal. O sea, el daño es igual. Varía tal vez la intensidad de ese daño, pero el esquema ahí está bien descrito. Ya sabemos entonces cómo es el enemigo, porque eso es un enemigo, el que destruye población y que vuelve más pobre a sus habitantes y les concede cada vez menos derechos. Pues bueno, hay que combatirlo en este caso. Entonces yo estoy muy a gusto ahorita con la plataforma y para ver de qué forma puedo tener ideas y cómo podemos inspirar para ir pugnando por esa integración. Primero a través básicamente con las pymes, que son las empresas que necesariamente les cuesta ver porque tienen que tratar con muchas y prefieren tratar todos mejor con el oligarca en este caso, ¿no? Bueno, pues no vamos a dejar ni a permitir que eso pase, porque todos tenemos la respuesta.
estas pymes dan el 80% del trabajo en todos los países y en algunos casos hasta más. Entonces, ante eso, ningún neoliberal deschavetado pues, tiene una respuesta. Por más que patrocinen esas empresas ellos que vienen de consorcios y transnacionales norteamericanas, no pueden rebatir el hecho de que estas pymes o MIPYMES dan trabajo al 80% de un país. Y tenemos que aprovechar esos números para pugnar por esa integración. Con eso acabo mi intervención. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y aquí estamos con tu idea. Los pueblos unidos serán invencibles. Vamos a seguir con esta integración. Compañera Dolores, creo que tenemos todavía unos minutos. Sugiera usted por dónde podemos continuar esta conversación. O Raúl. Sí, Marcelo, como estábamos, Dolores. sigue. Marcelo, sí, sigue nomás Bueno. porque Paulo de Ecuador está con problemas de conectividad. Entonces, avancemos. Bien. Bien. Bueno, podemos Marcelo, entonces abrir. Ahí tenemos a Iturraspe, no sé si él quiere participar, como ¿Quién? Pancho Iturraspe. ¿Quién? Que por aquí lo veo. Sí, le mandé mensaje recién, pero creo que no está, Pancho. No, Y acá lo sí tenemos. está. Acá lo tenemos. Ah, Ahí buenísimo. está. Bueno, Saludando el adelante, hombre, Pancho, un Iturraspe, gusto. abogado laboralista. Tenemos esa pasión que compartimos con él por los derechos de los trabajadores, y docente universitario de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana en Buenos Aires, de la Argentina, y en la Universidad Nacional de Rosario. Adelante, Pancho. Bienvenido. O solamente está su nombre y no está la persona. Veamos. Porque yo le he mandado mensajito, Pancho. Sí, ¿O no? Ahí está. Hola, hola. Bienvenido, Ahora Pancho. sí. ¿Cómo Ahora estás? sí, muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Marcelo. Escuchamos. Bueno, un gran placer de compartir esto. La verdad es que tenemos un curso bastante interesante de Derecho de la Integración en la Universidad Nacional de Rosario, y hoy era la primera clase, pero la damos un equipo. Entonces me escapé de esa clase y ya vengo a participar con ustedes que estamos haciendo en la práctica esta idea de la integración. Porque la verdad es que el tema de la integración es un tema vital. Como ustedes saben muy bien, tanto los argentinos como los otros latinoamericanos presentes, un argentino muy conocido por todos nosotros dijo que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Y efectivamente, el año 2000 fue un momento muy especial de la historia de América Latina, porque hubo varios procesos de una unidad importante que es la unidad espiritual. Nos juntamos para enfrentar al ALCA, a una propuesta de estatizar, establecer que América Latina iba a ser, desde el punto de vista económico, el patio trasero. Y entonces, desde esa época, han corrido muchas aguas bajo los puentes, han pasado muchas aguas bajo los puentes, y estamos en un momento muy complicado de la integración de América Latina. Muy, muy complicado, sobre todo porque algunos de los grandes países, como Brasil, se encuentran en un momento dramático de su historia y de su participación en el proceso de integración. Entonces a mí me parece muy importante este tipo de encuentros, porque estos encuentros nos llevan a ver la integración desde el ángulo de lo que Marcelo podría llamar la militancia de la integración, la idea de transformar Argentina y en este caso América Latina. Transformar significa en concreto cambiar y en forma radical las cosas, porque no podemos seguir en esta situación. En el último número de una revista latinoamericana muy interesante que se edita en Buenos Aires, que se llama Nueva Sociedad, hay un artículo impresionante sobre
qué le ha pasado a América Latina, cómo América Latina ha dejado de tener peso en la historia y en la economía mundial. Es realmente impresionante, realmente impresionantes los números. No solo eso, sino de que el eje de la economía mundial por mucho tiempo estuvo en el Océano Atlántico, en ambas, sobre todo en la parte norte del Océano Atlántico, entre Europa y Estados Unidos, Canadá, el hemisferio norte de América. Esta situación geopolíticamente ha cambiado en forma muy importante en relativamente poco tiempo, y hoy en día la cantidad de puertos de aguas profundas, la cantidad de mercancías, el Océano Pacífico se ha convertido en ese centro. Y nosotros, de alguna manera, estamos pagando esa transformación que ha ocurrido desde hace ya unos cuantos años, unas cuantas décadas en el mundo, y América Latina en este momento tiene como atracción para invertir capitales, como le gusta a alguna gente, como de Producto Interno Bruto y Producto Interno Bruto per cápita. Bueno, en una serie de indicadores que estábamos hace relativamente poco tiempo bastante bien ubicados en el mundo global. Hoy en día estamos cediendo paso en forma bastante pronunciada en muchos aspectos, incluso en indicadores de pobreza, en indicadores de sanitarios, en relación a otros países del sudeste asiático, otros países que estaban, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, América Latina se compara con esos países, la situación que tenía al terminar la guerra de Corea del Sur, era un país devastado, bombardeado, con miles de muertos, con ciudades destrozadas, y hoy tiene un producto per cápita muchísimo más alto que los nuestros. Vietnam fue un país bombardeado con fósforo blanco y con napalm. Murieron después de la guerra de Vietnam, empezaron a contar millones de muertos vietnamitas. Y hoy en día Vietnam es un país con una gran competitividad internacional y con una gran presencia en el ámbito mundial. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que revertir esa situación. Y la única manera de revertir esa situación es con un proceso de integración profundo que debe empezar por esto que estamos haciendo ahora, por la integración cultural, en la integración política, en la integración, porque de lo contrario, si no estamos, si cada país quiere salvarse solo, está liquidado. Nadie se puede salvar solo en este proceso. Por eso yo considero que este tipo de encuentros, aunque no seamos 1 millón los que hablan allá en el sudeste asiático y en Asia, China, etcétera, son todos centenares de millones, pero empecemos modestamente, pero empecemos con claridad a plantear que si no estamos unidos, el proceso, en procesos de integración profundos y serios. Esto además no es una cosa que se le ocurrió a los compañeros aquí presentes, esta era la idea de los libertadores. Nosotros sufrimos un proceso de balcanización brutal. Desde aquella época nos empezamos a pelear nosotros con los chilenos con los ecuatorianos, y con los peruanos con los ecuatorianos, y así sucesivamente nos fueron generando un montón de divisiones artificiales con la idea clara del imperialismo inglés en ese momento, y después de los imperialismos de turno, de dividir para reinar. Y entonces, la única forma que tenemos es tener conciencia de que para romper ese esquema de dividir para reinar, tenemos que unirnos. Y que si no nos unimos, estamos liquidados en esta situación del mundo. La globalización requiere, y lo dicen los economistas que trabajan con cifras, requiere que hagamos bloques para poder competir. No podemos competir
cada uno, muchas veces se dice en Argentina, en Perú, etcétera, tenemos que industrializar el país. Hoy en día vivimos un momento muy especial de la economía con las cadenas de valor. Si nuestros países no generan cadenas de valor, estamos liquidados, no podemos entrar en esa terrible competencia mundial que significa en este momento recuperar una economía mundial gravemente devastada por la crisis y que tenemos que recuperar sobre la base de asumir la responsabilidad colectiva de todos nuestros países en afrontar esta situación de tantos años de dependencia. Afortunadamente hemos mejorado, hay que ver que hemos mejorado. Ya a finales del siglo pasado, casi todas las peleas que teníamos por razones limítrofes, muchas veces muy poco sustentadas, pero bueno, en este momento Venezuela tiene una grave situación con la República Cooperativa de Guyana, tiene permanentemente contradicciones Venezuela con Colombia, también hay contradicciones todavía muy fuertes desde el punto de vista económico entre los países andinos. El proceso de integración andina, que fue un proceso muy importante en el continente, está en una situación bastante grave. Mucho más grave está lo que nos está ocurriendo en el Mercosur. El Mercosur está muy complicado. Cuando se intentó fortalecer el Mercosur hace unos años, incorporando a Venezuela, un país que se complementaba y que podía tener un fuerte aporte en petróleo y en otras materias. Entonces, en este momento estamos en todos esos procesos en una situación complicada y podríamos decirlo, lamentablemente, en retroceso. Pero sin embargo, tenemos una gran esperanza. Hoy los compañeros ecuatorianos nos dicen de las grandes posibilidades que tiene Ecuador de retomar. Ecuador, que está en el centro de América y casi en el centro del mundo, como les gusta decir a los ecuatorianos, tiene un papel fundamental que perdió con el gobierno de este traidor que está gobernando en este momento y terminó en ese esquema de centro del proceso de integración que era la UNASUR. Entonces yo creo que tenemos que ir preparándonos para hacer fuerza, para ir con los pies sobre la tierra y con todas las dificultades, incluyendo al UNASUR, teniendo en cuenta que afortunadamente el esquema, con una incorporación muy fuerte del presidente López Obrador en México, y tenemos la posibilidad de empezar a desandar poco a poco, pero muy firmemente, este proceso de balcanización tan grave que hemos heredado. Bueno, esto es mi pequeño saludo, mi pequeño aporte, el compromiso de seguir trabajando en este camino. Yo pensaba que incluso algún día podemos hacer participar, tenemos unos 40 alumnos en este seminario de... ¿Cómo no? Entonces vamos a ver si lo podemos un día invitar a ellos. Por supuesto que el curso se da online, se da virtual. Entonces, como coincide exactamente los miércoles, vamos a ver de preparar algún miércoles para que nos ayuden, para que los muchachos, que son todos argentinos, creo, hoy empezó la clase, creo que son todos argentinos por lo que los escuché, pero realmente, entonces, les propongo que un miércoles de esto nos pongamos de acuerdo, no el próximo miércoles, porque hace falta darle los elementos básicos. El profesor Jorge Aparte Murillo, que el próximo miércoles, Pancho, se lo hemos dedicado a las compañeras porque es el día 10 y el 8 es el Día Internacional de la Mujer, así que usted comprenderá. Muy bien. Con todo gusto voy a... Pero para el 17... Como antimachirulo y antipaternalista. No, bueno, sí, ya nos pondremos de acuerdo para ver qué para día, el 17. Para el 17, miércoles nos 17. ponemos de acuerdo.
pero los compañeros que están escuchando, participando de las universidades, ¿qué les parece hacer una clase práctica de integración en este seminario de integración? Y ya empezamos a hacer los vasos comunicantes y las redes que nos vamos conectando, universidad ecuatorianas, de México, distintos lugares, algún estudiante, invitar, que es otra forma también de agrandar este espacio y de militar esa unidad y esa integración, que los compañeros de Argentina, de una universidad muy prestigiosa del interior de Argentina, la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario, proponen un pequeño encuentro, que nos crucemos ahí, cada uno aporte su mate, tomemos algo, nos demos un abrazo, aunque sea virtual por ahora. Se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Pancho. Lo veo presente al profesor Hugo Hernández, que es el jefe de cátedra de Derecho Constitucional, de Derecho, creo que es de la materia, bueno, sí, es una de los aspectos de Derecho Constitucional, y es el presidente del Instituto de Estudios Constitucionales de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Rosario. Bienvenido, Hugo, y también lo metemos muy bien. en esta aventura. En el baile. En este baile. Bueno, muchas gracias, compañeros, Raúl, Pedro, Dolores. Vamos cerrando. Sí, bueno. Solamente, compañeros, hacerles de acuerdo, la próxima semana, a los que puedan, asómense también. No solamente vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino también que el día jueves, o sea, el día miércoles a la misma hora, hacemos este homenaje a las compañeras, y el día jueves a las 5 de la tarde también ya estaríamos inaugurando la primera sesión de los maestros, generando justamente lo que decía el compañero hace un momentito, esta necesidad de avanzar hacia la unidad desde la perspectiva de la diplomacia de los pueblos. Así es que a los compañeros de SADOP, de FLATEC, van a estar trabajando en conjunto con los distintos sectores del mundo de los maestros, que aquí en el Ecuador está muy fragmentado por una acción explícita de divisionismo, y esos son los triunfos, los pequeños triunfos con los que vamos avanzando. Un abrazo a todos, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Marcelo, Pedro, por mi lado. Entonces, le gracias, pediría Pedro, gracias a todos. A Verónica, si nos puede dejar cómo entrar al encuentro del viernes. Es una oportunidad esta de poder... Bien, bueno, si está listo. Sí, el link del Zoom lo vamos a tener mañana recién. Bueno. Así que yo le puedo pasar a Marcelo, se lo paso a Marcelo y... Listo. Y lo redistribuimos. Y lo redistribuimos la semana, bueno. Y a todos. La semana que viene tenemos miércoles, jueves y viernes. Exacto. Entonces, 3 actividades. Bueno, y a todos recordarles que este es un espacio que tienen que hacerse lo propio. Tómenlo como propio, como le decía recién a Daniel de Perú, hermano del Perú, que lo utilice para sus compañeros y vayamos organizando entre nosotros, con Dolores, con Marcelo, con Pedro, cómo continuar esto. Incluso tú me habías enviado un URL, una dirección de un diario, de un poco del trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Bueno, en próximos encuentros vamos a tratar de ir distribuyendo todo ese trabajo que cada uno va realizando y que hagan participar a otros compañeros de su gremio, de su actividad. Muy bien, entonces quedamos para encontrarnos en estos otros encuentros, ¿verdad? Gracias. Un gran abrazo a todas y a todos. Abrazo. A seguir. Gracias a todos. Gracias, Cuídense. Gracias, Dolores. Gracias, Bien, Dolores, gracias. por tu esfuerzo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense. Adiós. José María, bienvenido. Y fuerza a los bolivianos este fin de semana y en abril a los ecuatorianos. Sí. Gracias. Muy bien. Muy bien. Cariños a todos. Gracias, muy Pancho. Un abrazo. clarificador todo. Gracias, Florencia. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, hasta la próxima. Chao, Nos vemos. Raúl. Adiós. Chao, Marcelo. Chao, chao. Viva Hasta la luego. Francisco. Hasta luego. Chao.